El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Gloria a Cristo bendito. Pueden tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermano, yo lo he titulado El regreso del leproso. Amén. Es maravilloso, hermano, reconocer cuando la palabra del Señor nos habla. Es maravilloso reconocer cuando el Señor nos sana. Es maravilloso reconocer cuando el Señor llega a nuestras vidas. Pero para eso, hermano, se necesita un agradecimiento. Después de que el Señor llega a nuestras vidas, se necesita un agradecimiento. Amén. Y estos hombres, todos estaban enfermos, pero solamente había uno que reconoció y estuvo agradecido. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos estado agradecidos con el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha sanado, que el Señor nos ha sacado de problemas, que el Señor nos ha sacado de enfermedades, que el Señor nos ha sacado de problemas difíciles? ¿Y cuántos hemos sido agradecidos? Amén. Yo pienso que los que estamos aquí es porque estamos agradecidos, y los que no están porque están trabajando, porque tienen trabajo, ¿verdad? Dios conoce el corazón de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero para eso se necesita que estemos agradecidos, reconociendo, ¿verdad?, que el Señor es el que nos ha venido a salvar nuestra vida, que el Señor nos ha sacado de un problema duro, de un problema difícil, que solamente Él es el único que nos podía y nos puede salvar, y nos salvó. Amén. Vamos a estar hablando de lo que significa la lepra en aquel tiempo y el pecado. En aquel tiempo la lepra y el pecado ahora viene siendo la misma cosa, hermano. Las mismas características, las mismas reacciones de en aquel tiempo, porque la lepra es una enfermedad. Era una enfermedad terrible. Hoy en día no le escuchamos la lepra. Hoy en día no sabemos, ¿verdad?, que nos demos cuenta que haya gente leprosa. O no sé si ustedes se han dado cuenta. Hoy en día no se sabe, no se ha visto, no hemos oído decir en tal lugar está una persona leprosa. No se le pueden arrimar. Pero una persona llena de pecados, hoy en día sí la vemos. Hoy en día sí estamos llena de pecados, pero para eso necesitamos un agradecimiento con el Señor y reconociendo para que el Señor nos vaya limpiando. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo, hermano, la lepra era la enfermedad más temible del mundo. Antiguamente se consideraba al leproso como la persona más impura, rebelde y repudiante que no se podía imaginar. Se creía que la lepra era el castigo resultado de alguien terrible pecado, y llegó a ser en sí el tipo de pecado más dramático en la mente de la gente. No se conocía cura para la lepra. Se creía que solamente Dios era suficiente, poderoso para curar al leproso. Por eso, al limpiar Jesús el leproso, estaba demostrando que era Dios. Él tenía el poder para limpiar al más impuro, sin importarle cuál terrible fuese su impureza. Y hoy en día el Señor no le importa cuál fuese el pecado que tú traigas, hermano. Cuál fuese el pecado que yo traiga, para Él limpiarnos. Hoy en día el Señor no le importa. A Él no te va a decir, no me va a decir a mí, tú traes un pecado más chiquito y a ti no te puedo dejar así y voy a limpiar al más grande. O no puede decir el Señor, aquel trae el pecado más grande, no lo voy a limpiar, y a ti sí, porque traes el pecado más chiquito. El Señor no le importa, hermano. Para Él el pecado es pecado.
Y hoy en este día, hermano, viene siendo la misma reacción de la lepra como el pecado. ¿Por qué? Porque alguien nos infectó. Y este alguien es Satanás. Este alguien ha sido Satanás que se encargó de infectarnos de ese pecado. Y en aquel tiempo se infectaban de la lepra era porque alguien los había infectado. Amén. Dice que las características del pecado y la lepra, como número uno, era muy hereditaria y muy contagiosa. El que se infectaba era porque alguien lo había infectado. Si el leproso llegaba a tener hijos, sin duda nacerían infectados. El hombre es pecador porque alguien lo infectó, pues el pecado es hereditario. Hermanos, sí, muchas veces nos hemos dado cuenta de personas que han hablado de las primeras generaciones, segunda generación, y ahí van, y dice, si yo no corto eso ahora, el pecado puede seguir contagiando, la enfermedad puede seguir contagiando. ¿Cuántas veces no se ha visto, hermano, que hay personas que mueren de cáncer? Y sucede que el hijo murió de cáncer. Sucede que el hijo murió de diabetes. ¿Por qué? Porque el padre tenía diabetes. Sucede que el hijo también murió de diabetes. O sucede que el hijo sigue infectado de diabetes, se casa y sigue la contaminación ahí. Los hijos siguen con diabetes. ¿Por qué? Porque somos infectados de esa enfermedad. Somos infectados todavía de esos terribles pecados. Y si no son cortados, hermano, ese pecado va a seguir y va a seguir. Yo me recuerdo un día, hermano, algo me platicó de eso, hermano Jesús me platicó de eso, que él tuvo que cortar algo, no me recuerdo exactamente, pero algo cortó, no era maldiciones, no era algo que él me contó, ¿verdad? Y yo pienso que no me va a dejar mentir porque algo me recuerdo que él me contó de eso. Y esto, hermano, esto es seguro, que cuando alguien, hermano, está infectado de una enfermedad y no la cortamos, que es hereditaria, hermano, eso se va heredando y se va heredando y se va heredando. Y cuando no cortamos eso, hermano, eso va a llegar a terribles pecados, a terribles consecuencias, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él vino a morir por ti, por mí. Él vino a pagar en la cruz del Calvario por tu enfermedad, por el pecado, por todo lo que uno quiera ponerle. Pero para eso, hermano, necesitamos ser agradecidos. Para eso necesitamos reconocer que Dios es el único que nos puede sanar. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor no nos ha contestado? ¿A cuántos hermanos no les ha contestado el Señor? ¿A cuánta gente no le ha contestado? Hermano, ¿y qué ha pasado? Decía mi jefe, somos malagradecidos. Somos unos malagradecidos. ¿Por qué? Porque decimos, yo le agradezco, pero le agradezco en mi casa, a tu conveniencia. El Señor no quiere que le agradezcamos a nuestra conveniencia. El Señor quiere que le agradezcamos conforme dice su palabra, conforme Él quiere que le agradecemos, hermano. Tenemos que venir arrepentidos, para agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sacado de un grande problema, de una grande enfermedad, hermano. Era terrible esa enfermedad de la lepra en aquel tiempo. Imagínense si esa lepra estuviese hoy junta con el pecado, ¿cómo sería, hermano? Pero dice la palabra del Señor que son las mismas características de la lepra y el pecado. Segundo punto dice, es una enfermedad que se desarrolla lenta y palpitivamente. Tú no te das cuenta, hermano, no se da uno cuenta cuando aquella enfermedad se está desarrollando en el cuerpo de uno. Un carro cuando está fallando, hermano, empieza a dar síntomas. Empiezas a sentir que algo le está fallando, algo le suena. Nuestro cuerpo empezamos a sentir que algo nos está fallando. Lentamente nos está fallando, lentamente, cuando menos acordamos ya entre más y más va el problema. Yo ayer que fui por donde el pastor, le dije, pastor, ya tengo este dolor que me está
Tenía un dolor aquí en el pecho, hermano, que sentía como que lo tenía quebrado. No podía ni respirar. Le dije el lunes le iba a decir que orara por mí, le digo, y ya cuando me acordé, ya no sé, se me quitó un poco o se me olvidó, y ya cuando llegué a la casa y en la mañana que me levanté, empecé a sentir otra vez el dolor y dije, Señor, le tenía que haberle dicho al pastor que orara y no oramos por ese dolor. Y ayer que fui, le dije, hermano, necesito que ore por mí. Oró por mí, gracias a Dios, hermano. Hoy amanecí un poquito y ahorita ya no tengo nada. Yo le doy gracias al Señor, hermano, por eso, porque son problemas pequeñitos que se van desarrollando, amén. Son problemas pequeñitos que se van desarrollando, y cuando menos acordamos, hermano, ya no podemos caminar, ya no podemos estar de pie, ya no podemos seguir caminando, continuando con nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que se desarrolla lenta y palpitivamente. Dice número 3, desfigura el enfermo. En ese tiempo, hermano, la lepra dice que desfiguraba al enfermo, causaba hinchazón, blanqueaba el pelo. Los que tienen canas no van a decir, ya estoy leproso. No, mi hermano, si está leproso si está canoso somos de pecado, porque yo también traigo canas, ¿verdad? Pero dice que blanquea el pelo. Es terrible, hermano, cuando esta enfermedad se desarrollaba, ¿verdad? Los leprosos dice que no podían hablar con claridad, hablaban con mucha dificultad. ¿Y qué es lo que pasa hoy? El pecador, dice, el pecado desfigura la imagen de Dios en el hombre. El pecado, hermano, desfigura la imagen de Dios en nosotros. Porque dice el Señor que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero si estamos llenos de pecado, si seguimos llenos en pecado, hermano, estamos desfigurando la imagen del Señor aquí en la tierra. No allá arriba, aquí en la tierra la estamos desfigurando, porque Él es Dios, Él es el mayor, Él es el grande, Él es el poderoso. Pero dice, aquí en la tierra estamos desfigurando la imagen de Él ante la humanidad, ante el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque así se desarrolla el pecado. Así se desarrolla, empezando a desfigurar lentamente y palpitivamente. Amén. Dice que el pecado insensibiliza los nervios del tacto palpitivamente hasta que ya no sientes el dolor, el calor, aún a el punto ni de sentir cuando comienza a desprenderse los miembros de su cuerpo. Dice que ven desfigurar su vida, hogar, y ya no siente nada. ¿Por qué? Porque el pecado, la enfermedad es grande, terrible, se va desarrollando poco a poco. Dice, el pecado, al igual manera que la lepra, insensibiliza la persona, al punto que deja de sentir el dolor que produce sufrimiento. Se acostumbra uno a vivir de no hacer nada. El pecado empieza a caminar en nuestro cuerpo, empieza a caminar en el cuerpo de cada uno de los hermanos, en cada uno del hombre. Empieza a caminar palpitivamente hasta no sentir el deseo de no hacer nada. ¿Por qué? Porque ya te empezó a desfigurar por dentro. Ya el pecado ya empezó a correr por tus venas. Ya el pecado ya empezó a correr por dentro de nuestro corazón y no queremos hacer ya nada. Así es como empieza, hermano, el pecado, empezar a caminar y desfigurar la imagen de Dios en el hombre, la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Yo no sé, hermano, cuántos han sentido a veces de que ya no traen ganas de venir a la iglesia, de que están cansados. El cansancio siempre viene, el cansancio siempre va a venir, pero ¿cuántas veces no ha venido por nuestra mente? Ya estoy cansado, ya no quiero ir. Al cabo el Señor ni me responde. Al cabo el Señor ni me ha contestado lo que le he pedido. O si me contesta, pues aquí que me conteste en la casa.
ya se está desarrollando, hermano, por dentro. Palpitivamente se está desarrollando. Está caminando, hermano. Empieza a desmolarizar la persona. Empieza a desmolarizar el deseo de ya no seguir en el camino del Señor. Ya no encuentra ninguna salida más de que nada más de quedarnos en nuestra casa. Más de que nada más quedarnos metidos en nuestro hogar. O buscar otras salidas, pero no buscar el agradecimiento de Dios. No buscar el alivio que estamos sintiendo en la enfermedad. Pero es causa por eso, hermano, porque así trabaja el pecado como trabajaba la lepra. Palpitivamente, suavemente, para cuando ya tú te das cuenta, cuando yo ya me doy cuenta, ya no queremos nada del Señor. Ya no queremos caminar en el camino de Dios. Dice que en aquel tiempo, hermanos, separaban a los enfermos, a los leprosos los separaban. Los separaban. ¿Por qué los separaban? Porque esa enfermedad, hermano, era hereditaria, contagiosa. Era muy contagiosa esa enfermedad. Hoy en día llegas a un hospital, hermano, y si tienen alguna enfermedad, le han detectado a aquella persona, de voladita la encierran en vitrinas y no te dejan entrar más. ¿Por qué? Porque está infectada. Porque esta persona no puedes acercártele. ¿Por qué? Porque está infectada. Igualmente en aquel tiempo, la lepra, hermano, dice que los separaban. Los leprosos, dice, eran separados de su familia, amigos, eran configurados a lugares alejados del campamento. El leproso era desterrado de su patria, separado totalmente de la sociedad terrenal y espiritualmente. Todo el tiempo que este leproso estaba, hermano, tenía que ser detectado por alguien. Allí tenemos una cita bíblica en Levíticos 13:46. Dice: todo el tiempo que llegara estuviere él, sería impuro, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Estas personas, hermano, cuando estaban infectados, eran separados totalmente de los familiares, de los seres queridos, de los amigos. No los dejaban cerca de nadie. ¿Por qué? Porque los iban a infectar. Es una enfermedad muy terrible, muy contaminada, muy difícil de que se curara. ¿Por qué? Porque solo Dios era el único que se consideraba limpio para poder curar esa enfermedad. Y el Señor hoy en día nos dice, hermano, cualquier enfermedad que tú traigas, no importa, Él nos puede limpiar, Él nos puede curar, Él nos puede liberar, Él nos puede ser libres. A Él no le importa, hermano, cuál fuese la enfermedad, el problema que tú traigas, que yo tenga, a Él no le importa, porque Él es el mayor, hermano. Él es el gran Señor, está sentado en el gran trono, aleluya. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios que se vende. Él no es un Dios que tienes que pagarle para que vaya a sanarte. Él solamente quiere obediencia tuya y mía. Amén. Y es difícil, hermano, cuando no hay agradecimiento al Señor. O es difícil cuando el Señor nos saca de un problema, nos saca de una enfermedad y no hay agradecimiento. No hay agradecimiento ante cada uno de nosotros. Lo que puede suceder en ese tiempo, dice, se agrega de la sociedad al enfermo. Se le consideraba muerto, un muerto viviente. Debería vestir un manto negro para ser reconocido como pertenente a los muertos. Y muchas ocasiones vino por la desobediencia a Dios. Los sacerdotes eran responsables de la sociedad del campamento. Era su deber expulsar y admitir leprosos. El leproso tenía que anunciarse. Los leprosos tenían que decir en el tiempo que alguien, hermano, se acercaba. El leproso tenía que cubrirse
cuando alguien se acercaba, al igual que estuviera limpio. Si esta persona, hermano, que se iba a acercar a él, estaba limpio, el leproso tenía que estar cubierto. El leproso tenía que anunciarse que estaba enfermo. ¿Para qué? Para que aquella persona lo pudiera detectar y no lo infectara. El leproso era una persona, dice en Levíticos, hermano, ¿puedes ponernos ahí Levíticos? Ya no lo puse, ese no. Puede búsquelo ahí. Dice la palabra del Señor que en Levíticos, ahí tenemos, hermano, una cita que nos está llevando con una claridad. Amén. Dice: el leproso en quien hubiere llevaría vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonaría: inmundo, inmundo. Y esa era una señal, hermano, para que supiese que estaba infectado aquella persona. Esa era una señal que podían ellos luego detectar que estaban infectados. Pero para eso, hermano, ellos al momento de que se reconocían que estaban infectados, él sabía que no podía acercársele. Con esto yo no te quiero decir que a un pecador tú no te le puedes acercar. No le podemos acercar, pero es fácil de que nos detecten cualquier persona. Si tú te le acercas a una persona que no se ha entregado a Cristo, que una persona que no ha hecho un compromiso con Dios, y esta persona empiezas tú a rozarte con ella, empiezas tú a hablar con ella de la forma que ella está hablando, de la forma que ella está caminando, hermano, esta persona ya te está infectando, ya está siendo infectado, ya te está reconociendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de la misma manera que esta persona vive. Y para eso, hermano, tenemos que tener un agradecimiento al Señor. Tenemos que actuar con inteligencia. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Porque cuando la lepra viene, hermano, es fácil de que nos contagie. Cuando el pecado viene y se desarrolla, es muy fácil, hermano, de que nos contagie. Al grado de que ya no vamos a sentir ganas de servirle al Señor. Ganas de no hacer nada, ganas de no voltear a ver ni tener convivencia con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque así trabaja el pecado. Lo primero que va a decir el amigo, el hermano: ¿para qué? Para que me empiece a hablarlo luego de su Dios, o para que me empiece a hablar de lo que están hablando en la iglesia. Mejor no me le acerco, o mejor no voy. Para eso tenemos que ser agradecidos, hermano. Para eso tenemos que agradecerle a Dios. El Señor nos habla, dice en Salmos 103. Por eso el salmista David reconocía, hermano, y decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como las águilas. Pero para que eso suceda, hermano, tenemos que haber un agradecimiento. Para eso suceda, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que tener siempre un agradecimiento y venir ante la presencia del Señor, hermano, agradecidos con Él. No significa nada más que vengas con venir y venir y venir. Si no hay un agradecimiento en tu corazón, es en vano, hermano, que estés viniendo. Estás perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Si nomás venimos y no se mira nada en nosotros. Yo pienso que el pastor no quiere que estemos nomás calentando las bancas. O el Señor no quiere que estemos nomás calentando bancas. El Señor quiere que seamos agradecidos. Y si vamos a ser agradecidos, hermano, vamos a dar frutos de agradecimiento. Vamos a ver
cuál es lo que el Señor va a hacer en nosotros del agradecimiento en adelante. Pero si no hay agradecimiento, hermano, es imposible. Imagínese, hermano, si tú llegas a tu trabajo y nomás llegas y te paras ahí, pues va a decir el patrón, pues ¿para qué te quiero si nomás llegas y te paras aquí? Es fácil, hermano, de reconocerlo. Es fácil de reconocerlo. Lo primero que va a decir: aquí no queremos nada más que llenes el lugar con tu presencia. Aquí queremos que hagas el trabajo. Aquí queremos que camines. Pero si no hay un agradecimiento, ¿cómo se va a cubrir ese lugar? ¿Cómo va a ser uno, hermano, agradecido? Tenemos que buscar el motivo y el anhelo de servirle más al Señor. Tenemos que buscar, hermano, ese deseo, esa hambre de Dios. Ese hambre de Dios. Recordamos muchas veces, muchos hermanos dicen que cuando nos convertimos, hasta las piedras queríamos hablarle, hasta con las piedras peleábamos, no queríamos que se nos pasara ni una palabrita, cita bíblica. Yo me recuerdo, yo llevaba mi libreta, no quería que se me pasara ni una palabrita, las apuntaba, ahí las apuntaba. Pero, hermano, hay veces que se va uno enfriando. Cuando llegas al momento, ya el enemigo ya ganó mucho terreno en nuestra vida. Y cuando no reconocemos, hermano, el enemigo nos invade el terreno. Nos invade el terreno y nos volvemos unos malagradecidos, que no agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor nos ha sacado de muchas enfermedades, de muchos problemas, de muchos accidentes, hermano. ¿Y qué es lo que decimos? Pues no me tocaba. Hoy no me tocaba. Gracias, Señor, hoy no me tocaba. Eso no es que no te tocaba, es que el ángel de Jehová ahí acampaba alrededor de nosotros. Pero no reconocemos ese agradecimiento del Señor, hermano. No reconocemos de que seamos agradecidos con el Señor. A este hombre, hermano, no le importó a él. No le importó lo que el Señor haya hecho. No le importó dejar todo lo que había dejado, porque dice la palabra del Señor que corrió este hombre, hermano, ya cuando él era sanado, porque en ese tiempo no se podían acercar, mucho menos acercársele al Señor. ¿Qué es lo que decía la mujer que fue sanada del flujo de sangre? Si yo me acerco a él, no podía acercarse porque el pecado era grande. No podía acercarse, y ella con el agradecimiento, ella decía: con tan solo que tocase el borde de su manto. Así este leproso, a él no le importó. Él dice que corrió ante los pies del Señor. Y él no corrió a publicar a la gente, él corrió ante el que lo sanó. Y lo primero que le dijo el Señor: hey, ¿los otros? No están, hermano, están las bancas vacías. ¿Dónde están? El Señor nos dice ahora: ¿y los otros dónde están? ¿Que no fueron 60? ¿Que no fueron 70 los que llegaban? ¿Dónde están? Se necesita un agradecimiento, hermano. Se necesita ser agradecido con el Señor. Se necesita, hermano, reconocer que el Señor nos está llamando, que el Señor nos habla cada día, hermano. Se necesita, hermano, que cuando el Señor nos hable, escuchemos la voz, vengamos a agradecerle al Señor. Dijo: ¿dónde están los otros? Hoy en día, dice el Señor, ¿dónde están? No hay agradecimiento, hermano. No hay agradecimiento, ¿verdad? Dice el pastor: tenemos que taparnos a mirar. ¿Será que no los miramos? Pero bueno, para eso tenemos que ser agradecidos. Para eso, hermano, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Cuando el Señor nos habla, hermano, dice: ¿dónde están los otros?
Hay un corito reconocido que yo me recuerdo mucho que nos cantaban, dice: ¿dónde están los que decían gloria a Dios? Y eso va a suceder en aquel día, aquí en la tierra, hermano. Van a decir: ¿dónde están los que decían gloria a Dios? Y su contestación van a decir, van a tenerla: el Señor vino y se los llevó. Dice el Señor: ¿dónde están hoy los agradecidos? Amén. No quiero yo que me vayan a malentender. Como les digo, los que tenemos trabajo, los que tenemos compromiso, pero Dios conoce nuestro corazón, donde nos quedamos a hacer lo que teníamos que hacer. Pero habemos personas, hermano, que nunca ya las has visto. ¿Por qué? Porque falta un agradecimiento. Que importe lo que digan de ti. A mí que me importe lo que digan de mí. Si algún día me corren de aquí, que no me importe, pero yo pienso que eso no va a suceder. Porque una mala cara no me va a correr, hermano. Una hablada no me va a correr. No me va a correr. ¿Por qué? Porque al que vengo a servir es a Dios, no al hermano, no al amigo, no al vecino que viene, no al oyente. Yo no vengo a servirle a ninguno de esas personas. Yo vengo a servirle al Señor. Yo vengo a darle gracias a Dios. Dice: ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los agradecidos? No hay, hermano. No hay. Tenemos que ser agradecidos, porque dice la palabra del Señor que la mies es mucha y poquitos huevones, decía mi jefe. Nos decía: hay mucho trabajo y ustedes aquí en la casa, porque vivíamos ahí en la casa, ahí mero en el mismo terreno, ahí mismo nomás nos salíamos de la puerta y ahí había que trabajar. Pues en cuanto abrían la puerta: vayan a hacer esto, ahora vayan a hacer. No, pues se cansaba uno, decía: tanto trabajo que hay, hijo, y ustedes de huevones ahí sentados. No, pues acabamos de llegar. Así dice el Señor hoy, hermano: la mies es mucha, pero habemos pocos. Pero para eso se necesita un agradecimiento, hermano. Se necesita ser agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado todo. El Señor nos ha dado vida. El Señor nos ha dado salud. El Señor, hermano, nos ha dado libertad. El Señor nos ha sacado de problemas difíciles. No creo que no haya motivo de venir a agradecerle al Señor. Este hombre estaba totalmente agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque a él lo había sanado de esa enfermedad, de ese problema. No dice cuánto tiempo llevaría, tal vez más para adelante dirá el tiempo que llevaban sufriendo. Pero a él lo que le importó fue lo que Dios hizo al instante con él. Tenemos que ser agradecidos, hermano. Él demostró agradecimiento de 3 maneras. Yo no sé de cuántas maneras tú has demostrado agradecimiento, de cuántas maneras he demostrado yo agradecimiento. No lo sé. Pero el Señor dice que este hombre demostró agradecimiento de 3 maneras. La primera manera de que él demostró, hermano, fue adorando a Dios a gran voz. De lejos hablaba, pero cuando fue limpio, vino ante sus pies del maestro. Esa fue la primera adoración que él le dio al Señor. Esa fue la primera adoración que él le dio a Dios, y esa fue la que el Señor se agradó de él. ¿Por qué? Porque él fue agradecido. Y yo no sé hoy, hermano, cuánto tiempo tienes tú o yo que no venimos a agradecerle al Señor. O no sé tú o yo cuánto tiempo tenemos que nomás le agradecemos de allí donde estamos sentados. Yo sé que esto no es a la fuerza. Yo sé que no es a empujones. Pero hermano, te aseguro que si estuviéramos en una enfermedad terrible, en un problema difícil,
vendríamos a adorarle aquí. No nos quedaríamos sentados en la banca. Cuando el pastor hace el llamado, hermano, el pobre hombre se la pasa aquí de un lado a otro a ver quién se arrima, de un lado a otro, rogando con la sanidad, rogando con la bendición, hermano. No hay agradecimiento de nosotros. No hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque el pobre hombre de aquel lado a lado a lado, a ver si aquel hermano, a ver si mi hijo se viene, y le damos una en aceitadita para que sea sano. Pero no hay agradecimiento, hermano. No hay agradecimiento. Este hombre lo que hizo fue hasta los pies del Señor, adorando a grande voz cuando él se sintió limpio. Pero para que nosotros tengamos que venir a adorarle aquí, hermano, no nos queramos sentir limpios de pecado. Sentámonos con un agradecimiento. Sentámonos con un agradecimiento, hermano. ¿Por qué? Es triste. La verdad, a mí me da pena cuando ha venido gente, hermano, que ha dicho, al cabo ahora no hay oyentes, hay pocos, que ha dicho: ¿dónde está la iglesia aquella que yo miraba? Ustedes lo han oído, hermano, que no venimos a adorarle. Que otra gente venga y nos diga: ¿dónde están? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no se mira? Es que nos falta agradecimiento, hermano. Como que aquí hay espinas, como que hay algo que no nos deja venir. No esperemos, hermano, que venga un grande personaje, una grande estrella, que más grande que el que está aquí, hermano, presente, más grande que el Señor Jesucristo. No hay ninguno más grande que Él, hermano. Que el que viene es igual, hermano, que tú y yo, pero el que está aquí sentado en el trono, el que está aquí parado esperando que tú y yo vengamos a los pies de Él, hermano, es más grande que todos los que han venido, y nunca más va a haber uno más grande que Él. No esperemos, hermano, hasta ese momento, porque yo les he dicho a mis hijos, yo les he dicho: ustedes cuando yo voy a la iglesia empiezan que no, y que mira, y que apá, y que esto. Les he dicho: ¿sabes qué? Si yo estuviera postrado en cama, si yo estuviera tirado con una enfermedad terrible, te aseguro que allá estuvieran en la iglesia. Pero como estamos bien de salud, aparentemente no nos importa, no queremos. Pero no esperemos, hermano. No esperemos estar como este leproso infectado. No esperemos, hermano, que nos caiga una enfermedad, que ya no nos podamos mover de la cama, porque no todos tenemos el privilegio de ponernos en las manos del Señor a última hora. No todos, hermano, tenemos el privilegio de ponernos a cuentas con Dios. Son contaditos los que el Señor les dé el privilegio de ponerse en las manos de Él. ¿Para qué esperar, hermano, estar tirado en cama? ¿Para qué esperar, hermano, estar en una enfermedad que ya no te vas a poder mover, o que ya no sabes de lo que está pasando? Y decir ahora sí: ¿dónde estará la iglesia para ir a pedirle a Dios por mi hijo, o por mi esposo, o por mi hija, o por mi padre, o por mi madre, o por mi hermano? No, hermano, ¿para qué esperar ese tiempo? Satanás eso es lo que él quiere: tenernos bien palpitamente dormidos. Para eso se necesita un agradecimiento. Yo te invito, hermano, que tengamos más agradecimiento con el Señor. Que cuando nos hablen, cuando el pastor nos diga: hermano, hay un llamamiento al altar, vamos a venir a prender el fuego del Señor, para que estos pobres hermanos que están aquí sonando estas teclas, sonando estos tambores, sonando estas cuerdas, no naveguen, hermano. Ellos navegan. ¿Por qué? Porque nosotros somos malagradecidos. Si nosotros les ayudáramos, hermano, y viniéramos a adorar con ellos, te aseguro que las bardas caerían. Dice la palabra del Señor que los muros caerían a la tercera vuelta, a la segunda vuelta. Si nosotros viniéramos a adorarle, te aseguro que no esperaría ni una media vuelta, cuando el muro ya caería. La adoración ya caería. Hasta nuestros hermanos pararían de tocar para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Poco a poco nos estamos enfriando, hermano. Poco a poco nos estamos enfriando. Y nada más agarramos
lo que nos conviene. Dios no quiere conveniencia. Dios no quiere que le sirvamos de conveniencia. Dios quiere que le sirvamos de adoración, de agradecimiento. Porque de un momento a otro, hermano, el Señor nos podrá sorprender a que ya no nos vamos a poder mover. Lo primero que va a decir, bueno, ¿qué le dijo a Job? Al diablo, ahí está, ve y hazle lo que quieras. A ver si es cierto. El Señor se alejó un poquito de él. No vaya a ser que el Señor le dé permiso a Satanás que nos dé unas cachetaditas, hermano. Tengamos cuidado, hay que ser agradecidos con el Señor. Pase lo que pase, porque el enemigo eso es lo que quiere. Que tú y yo estemos sentados, no háganos nada, que seamos unos malagradecidos. Yo te invito, hermano, a que nos pongamos de pie. Si tú o yo, hermano, hemos reconocido que necesitamos agradecerle al Señor, el altar está abierto. No soy yo quien va a orar, es nuestro pastor que va a orar por nosotros, que yo también me voy a poner en las manos de él para que él ore por nosotros, y yo voy a dejar este altar a nuestros hermanos, que ellos van a ministrar con la alabanza. Y por medio fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.